Hola queridos amigos y hermanos, estamos muy contentos y agradecidos por ya llegar casi al final de las lecciones de escuela sabática y agradecemos por continuar con nosotros, todavía falta uno, a través de este canal de Lecciones para la Eternidad. Sin duda alguna es una bendición compartir las lecciones y de hecho nos ayuda en el crecimiento y en el conocimiento estas lecciones, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre vamos aprendiendo muchas cosas, sacando lecciones para nuestras vidas y sin duda también creemos que así como nosotros nos beneficiamos de lo que compartimos aquí, también ustedes son beneficiados a través de estas enseñanzas. Bien, quiero también presentar a los que me acompañan ya por la tercera vez seguidas, y es una bendición tenerlos también a ellos aquí. Tengo aquí a Polaine. Polaine, bienvenida. Muchas gracias, Ronald. Es un gusto poder estar aquí una vez más para compartir y soy agradecida por la invitación. Hablen. Y tengo también aquí a nuestro fiel amigo Joel. Bienvenido. Gracias Ronald por la invitación. Estoy contento de estar una vez más compartiendo el estudio de la palabra del Señor y la lección de esta semana que, como siempre estoy diciendo, es muy interesante. Son muy interesantes las lecciones que se está tocando en este trimestre y el día de hoy también va a ser una de esas buenas lecciones. Amén. Y animarte también a que nos ayudes a compartir. Y si tiene alguna pregunta, pues puede hacer la pregunta y nosotros con gusto revisamos. Aunque muchas veces no lo estamos quizás respondiendo continuamente, pues sin embargo, con el tiempo que tenemos, pues nos daremos también ese tiempito, ¿no?, para responder. Bien, vamos a comenzar con una oración. Y si está ahí, también puede acompañarnos. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu compañía, por tu sabia dirección, que hasta aquí nos has guiado a través de estas hermosas enseñanzas de lección de escuela sabática. En esta hora pedimos tu sabia dirección, que podamos compartir lo que hemos aprendido en su sencillez, las lecciones, y que pueda ser para la edificación y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos y que podamos beneficiarnos, Señor, de esta lección. Acompáñanos en el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. 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 El título que lleva la lección para esta semana es Amor y Justicia. Amor y justicia, nosotros sabemos que son el fundamento o el cimiento del gobierno de Dios. Nunca están separadas, siempre están unidas. Aunque el libro de Salmos menciona que Satanás intentó divorciar este asunto, pero dice que el amor y la justicia se encontraron y se besaron. Bien, dice amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Vamos a hablar un poquito acerca de amor. Y al final vamos a hablar también acerca de justicia, porque la lección puso un título interesante. Los dos mandamientos más importantes. Joel, no sé si podrías leernos el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 20. Sí, dice así, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ujú. Es interesante, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros mismos hemos expresado así. Yo amo a Dios. ¿Y cómo es el trato con nuestro hermano, con nuestros amigos? Porque dice, el que aborrece a su hermano es mentiroso, porque no ama a su hermano. Entonces, ¿cómo puede amar a Dios que ni siquiera ve? Porque a su hermano lo ve y no ama. Wow. Son enseñanzas que más luego vamos a aclarar un poco ese asunto. Hasta aquí hemos visto acerca del amor, la justicia, hemos visto acerca del desenlace del gran conflicto cósmico y hemos visto que Dios ha demostrado su amor ante el universo y ha hecho todo lo que está a su alcance para salvar a la raza que ha sido engañada.
Y hemos visto también que Cristo recuperó el gobierno que Adán había perdido. Así que esta semana vamos a ver acerca de estos dos mandamientos más importantes, de cómo es que tiene Dios y también cómo es que Él quiere que los seres humanos tengan amor y justicia. El día domingo nos habla de los dos mandamientos principales, ¿sí? Los dos mandamientos principales que Jesús mismo mencionó en el libro de Mateo, capítulo 22, de 34 al 40. De hecho, esta es una respuesta a un intérprete de la ley. Así que comentemos un poco acerca de estos dos mandamientos principales. Bueno, cualquiera puede comenzar, ¿no? Joel o Polaine. Es interesante la disputa que se formó allá, porque en vista de que Jesús había hecho callar a los saduceos, los fariseos se juntan, se unen y le hacen esta pregunta a Jesús. Le preguntan, Mateo el capítulo 22, en el versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le responde dos grandes principios de la ley de Dios que realmente engloban los 10 mandamientos. Es el amor a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es interesante que estos dos grandes principios tienen como principio supremo lo que es el amor. Dice aún más Jesús, no hay mayor mandamiento que estos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, la lección también nos da otro relato en Mateo del capítulo 19, donde los elementos aquí mencionados son los mismos en este capítulo. El asunto es del joven rico, yo creo que muchos de ustedes conocen la historia, conocemos la historia. Se acerca el joven rico preguntando a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es interesante lo que Jesús le demuestra o lo que Jesús le presenta a este joven rico, porque le presenta la segunda tabla de la ley, que concierne al amor al prójimo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús le muestra la segunda tabla de la ley y no le demuestra o no le presenta, así como al fariseo, estos dos puntos, amor a Dios y amor al prójimo? ¿Por qué? Porque la segunda tabla de la ley, el cumplimiento de esta de manera genuina, hace posible de que la otra tabla de la ley ya está siendo cumplida. ¿Cómo así? El apóstol Pablo tenía también esta misma noción de lo que es el cumplimiento de la ley. Romanos el capítulo 13, versículos 8 y 9 dice así, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, en la mente del apóstol Pablo está así, si es que tú amas al prójimo, ya estás cumpliendo la ley, porque el amor al prójimo sencillamente va a ser el reflejo del amor que Dios te da, tú amas a Dios y ese mismo amor es demostrado hacia el prójimo. Dice después, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento que son la segunda tabla de la ley, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después él escribe en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley va a mencionar lo mismo que en Romanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, teniendo la misma visión bíblica que Pablo, le presenta al joven rico esto mismo. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, cosa que el joven rico aún faltaba desarrollar. Para él guardaba el sábado, él no adoraba a otros dioses, él en cierta manera cumplía aún los parámetros de la segunda tabla de la ley, pero lo que él necesitaba en sí en el corazón era el amor de Dios, dice la sierva del Señor. El amor de Dios en el corazón es lo que él necesitaba. ¿Para qué? Para que pueda amar a su prójimo. Si nosotros, y pongámoslo así, si nosotros somos capaces de amar a un ser humano indigno, ¿cuánto más fácil será para nosotros amar a un Dios que es bueno? Entonces, si nosotros, por la gracia del Señor, tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es porque el amor a Dios ya está siendo algo natural en nosotros. Sencillamente va a ser un reflejo de nuestra comunión y cercanía con Dios. Amén. Polaine. Amén. Bueno, creo que de todos nuestros deberes, ese parece ser el más difícil, ¿no? Eh, Es muy fácil cumplir las
prácticas exteriores, pero lo que consiste el amor al prójimo, que es algo muy interior, que nadie ve, creo que es lo más difícil. Y me llamó mucho la atención lo que la hermana Elena comenta sobre el amor de Juan hacia Jesús. Y ella dice que no era un amor, era un amor razonable. O sea, él lo hacía. Voy a leer lo que ya es más claro. El amor de Juan por su maestro no era una mera amistad humana, sino que el amor de un pecador arrepentido, que sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Estimaba como mayor honor trabajar y sufrir en el servicio de su Señor. Su amor por Jesús lo incluía amar a todos aquellos por quienes Cristo murió. Entonces, uno sabe que Juan era el discípulo del amor. Todos lo conocemos así, su evangelio, todos sus escritos son muy amables. Los llama hijitos, por favor, cambien y eso. Y todo eso fue solo por el amor que él sentía por Jesús. Le cambió el corazón. Sigue diciendo. Su religión era práctica, razonaba que el amor a Dios debía manifestarse en el amor a sus hijos. Se lo oyó reiteradamente diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y sigue diciendo, ¿no? Que si uno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, pues no puede ser verdad. Pero lo que más me llamó la atención fue eso, que el discípulo de amor no era solo tierno, no era un amor romántico, emotivo, sino que era un amor con razón. O sea, él usaba la razón para pensar, el amor que tengo para con mi Dios, yo no le puedo hacer nada a Dios para pagarle, entonces lo voy a hacer para el prójimo. Lo que él hizo por mí, voy a hacer por el prójimo, y eso me pareció muy lindo. Sabes, yo muchas veces me preguntaba cuando el apóstol Pablo resume de que toda la ley se resume en que debes amar a tu prójimo. Muchas veces yo no lograba comprender aquel versículo, mas después entendí de que yo no puedo amar si no he recibido primero amor, porque el ser humano no tiene ese amor, No, no o no tenemos. puedo dar amor a alguien si yo no lo tengo. Entonces, el libro de Juan, primera de Juan, perdón, capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros. La misma idea, ¿sí? De amar al prójimo. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y ojo lo que dice aquí. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Si hay una persona que ama a su prójimo, es porque ha nacido de Dios. Porque en eso se resume toda la ley, que ame a su prójimo. Dice, y conoce a Dios. Ese versículo para mí fue la clave de poder entender aquella expresión del apóstol Pablo, que toda la ley se resumía sencillamente amar al prójimo. Yo no comprendía porque decía, ¿y dónde está el amor a Dios? Yo creo que Jesús tenía más razón. Siempre fue por un cierto tiempo un conflicto que yo tuve, ¿no? Pero ahora entendemos de que la razón por la que un hombre va a amar a su prójimo, inclusive lo más difícil quizás de amar es al enemigo. Porque tú puedes amar o mostrar amor a alguien que es tu amigo, a alguien que es de tu confianza, a alguien que es tu familiar, a alguien que es bueno, nunca te ha hecho algo malo. Pero amar al que te hizo daño, aquel hombre que te odia, es difícil. Pero la Biblia dice, ama a tu prójimo. Es lo más difícil, pero cuando dice, eres nacido de Dios, entonces vas a amar, así como Dios ama. Aquí la cita sigue y hay un párrafo muy chiquito que dice, este amor es el Espíritu de Dios. Ujú. Eso resume todo. Todo lo que vas a brindar es el Espíritu de Dios, nada, nada de uno mismo. Así es. Y de hecho es por eso que la ley está resumida en que debemos amar a nuestro prójimo. Bien. em, Vamos a continuar con el siguiente día, ya que hemos hablado de los dos mandamientos principales, el amor a Dios supremo, el amor con todo el ser. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los dos mayores pecados.
¿Qué podemos hablar sobre estos dos mayores pecados? Ya que existen dos mandamientos principales, también existen dos mayores pecados. A la luz de las Escrituras, ¿cuáles son esos dos mayores pecados? Como existen los dos grandes mandamientos, también esos, el incumplimiento, bueno, la no expresión en nuestras vidas de esos dos grandes mandamientos serían considerados, como dice la lección, los dos grandes pecados. Ujú. A través del Antiguo Testamento, y digo el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento es se puede decir así, es un reflejo o es una madurez de lo que en el Antiguo Testamento ya estaba establecido. El Antiguo Testamento está repleto de mensajes del mismo Dios para con Israel en cuanto a la idolatría que había. Y eso es lo que enfatiza el Salmo 135, en versículos 13 al 19 que la lección nos da, hablando acerca de la idolatría, que es colocar algún objeto, colocar algún ser humano en el lugar que a Dios le corresponde. Entonces yo quito a Dios en el primer lugar de mi vida, entonces yo no amo a Dios. Porque Dios, cuando ama, Él ama con todo lo que tiene. Y si es que hay otro objeto en ese lugar fuera del que no es Dios, yo no estoy amando a Dios. Entonces, el pueblo de Israel vez tras vez caía y volvía a caer en la idolatría que es el no amar a Dios. Dios siempre les recordaba, por lo menos al Israel que había salido de Egipto, yo lo saqué de Egipto, yo soy su Dios, yo soy el que va a estar con ustedes. Y el pueblo de Israel, a pesar de eso, no amaba a Dios. Y el otro asunto que por ende, que por consecuencia va a suceder es el no amor hacia mi prójimo, hacia mi semejante. Porque si yo no consigo amar a Dios, es imposible que yo ame a mi semejante. Así yo lo diga, así yo intente hacerlo parecer. Y si es que yo lo voy a hacer, va a ser porque yo recibo favores de Él. Y es un amor egoísta, es un amor condicional. Cuando la Biblia nos enseña que el amor es incondicional, el amor nunca deja de ser. Entonces, más o menos la lección nos da ese entender. Esos dos grandes pecados son el no amor a Dios y por ende el no amor a mi prójimo. Ahora, la cuestión que yo quisiera presentar aquí es esta. Cuando es resaltando los mismos puntos, porque yo creo que es importante tener en cuenta eso. Cuando yo voy a tener el amor de Dios en mi corazón, el verdadero amor de Dios, y yo lo voy a contemplar y lo voy a apreciar, yo voy a saber que mi hermano que está al lado mío está en la misma condición que yo, necesitado de ese mismo amor, yo lo voy a amar también. Dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 221, dice así: mientras que el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás, no simplemente porque se reciban favores de ellos, sino porque el amor es el principio de acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Este amor, albergado en el alma, suaviza la vida entera y hace sentir su influencia en todo su alrededor. Solamente mientras el principio del amor esté en nuestro corazón, vamos a ser canales de vida eterna para los que nos rodean. Y saben, Dios no nos pide algo que Él no estuvo dispuesto a hacer. Cristo hizo lo mismo. Nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Y eso mismo le requiere de nosotros como receptores de ese amor. Así que cuando nosotros entendamos el principio del amor de Dios, vamos a actuar de la misma manera. Y eso es lo que, en cierta manera, la lección nos está intentando mostrar. Cuando vemos el pecado del pueblo de Israel, que era contra lo que más luchaban, porque eso, en este momento los pueblos alrededor, todos tenían dioses y dioses que podían tocar y aunque no eran dioses de verdad, hasta porque ellos mismos lo hacían. Pero el pueblo de Israel siempre cae en la idolatría de querer adorar a algo, a una criatura, en vez del Creador. Y cuando uno ve que esa es una tendencia natural del ser humano, siempre hasta hoy, aun los que dicen no creer en nada, siempre buscan a alguien o a algo y quieren fijar su fe en algo. Tenemos esa necesidad de fijar nuestra fe en algo. Y pues cuando miramos al Creador,
al que hizo todo, pues tenemos como que tenemos que reconocer que no somos nada. Y por eso la gente lucha tanto para reconocer que de verdad Dios es el soberano, es el Dios creador, porque no quieren reconocer de que sus obras no valen nada, su esfuerzo, su sacrificio, no es nada sin Dios. Eh, el comentario de la hermana Elena, el del deseado, hablando de este joven que llegó a Jesús, dice que en su respuesta tocante a los requerimientos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales. Y antes de eso ella habla que él tenía sinceridad, él de verdad estaba buscando, él buscaba en las escrituras saber qué debo hacer para heredar la vida eterna. Él tenía eso en su corazón, pero cuando Cristo presentó delante de él que lo único que debería era amar al prójimo, eso lo desanimó, porque él dijo, bueno, y todo lo que yo hago, o sea, eso no tiene valor, todas estas reglas, leyes. Y por eso él salió triste, ¿no? Y no se entregó, porque aquí dice que si él se hubiese entregado y aceptado, él sería un gran misionero, porque él tenía un deseo real de conocer la verdad, pero no quiso abrir mano de esto que tenemos adentro, que es el orgullo, el querer mostrar algo que no tenemos. Entonces, es triste, pero a la vez es feliz porque cuando pensamos que no depende de mí el salvarme, eso me hace más feliz, ¿no? Y de hecho esos dos mayores pecados, como la lección menciona, son justamente de idolatría. Y cuando hablamos de idolatría no siempre se refiere a alguien que tener una imagen de escultura tallada. Podría ser esa idolatría a alguien que le da mayor tiempo posible, ¿no? Incluso podría ser él mismo. Ujú. Sabemos que Satanás mismo comenzó con ese tipo de idolatría, ¿no? Apreciándose a sí mismo su propia hermosura, su propia belleza. Y lógicamente, cuando alguien también viola ese mandamiento de amar a Dios, también va a oprimir a sus semejantes, ¿no? Va a haber una opresión a las viudas, huérfanos, extranjeros, etcétera, mostrar una injusticia a ellos. Mas, sin embargo, lo que Dios pide es amar a Él, amar al prójimo, mostrar la justicia. Y es justamente de la justicia que nos habla la lección del día martes. Dice, Dios ama la justicia y odia el mal, ¿no? Y eso hemos visto ya en lecciones pasadas, eh, no sé si fue como hace 4 lecciones pasadas. Sin embargo, también Dios muestra o despierta cuando se comete una injusticia, una opresión contra aquel que es viuda o huérfano o extranjero. Cuando un hombre muestra injusticia, hay una justa indignación de parte de Dios hacia esa actitud del hombre. Y Dios siempre quiere que su pueblo también ame la justicia. Bien, comentemos sobre este día, especialmente de Salmos 82, donde la lección nos direcciona. La pregunta que nos plantea es: ¿cómo expresa este salmo la preocupación de Dios por la justicia en este mundo? ¿Realmente Dios estaba preocupado por la justicia de este mundo? Claro que sí. ¿Y qué significa eso para nosotros, no? ¿Qué significa saber que realmente Dios está preocupado por la justicia en ese mundo? Cuenta. Sí, es interesante el Salmo 82 porque no solamente allí vamos a ver eso, sino a través de muchos salmos, muchos escritos de los profetas que Dios, y lo hemos visto en lecciones pasadas, Dios ama la justicia. Él, él se deleita en hacer el bien, Él se deleita en curar, en salvar, en restaurar a los afligidos, a los necesitados. Y en esta ocasión, en el Salmo 82, vamos a ver algo muy interesante, un detalle bien interesante en lo que dice el salmista, y es hablando en el sentido de ayudar al huérfano, hacer justicia al afligido, al necesitado, librar a los que están en problemas, librarlos de las manos de los impíos, y da una serie de ¿cómo diríamos?, de indicaciones para quienes, y menciona en el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Es un término bien interesante porque hasta el mismo Jesús lo utilizó, mencionando a los fariseos. No dice en las escrituras, vosotros sois dioses. Y
por el contexto nosotros podemos llegar a entender de que el salmista está hablando a personas con cierta autoridad, como gobernantes o hasta jueces, Ujú. que en ese tiempo también eran llamados Elohim, que es una forma popular de llamar Dios en hebreo. Entonces, el salmista escribe de esa manera, personas con cierta capacidad o cierta autoridad de juzgar. Entonces, esas personas eran, por encima de cualquier otra, llamados a hacer el bien a los que necesitan, a hacer justicia. Ese llamado era muy importante para ellos, porque el mismo Dios, en su autoridad, en su soberanía, Él hace eso mismo, y eso requiere de sus criaturas. Dice la sierva del Señor en el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1167, que los que ocupan puestos de importancia se desprendan del espíritu inmisericordia que tanto ofende a Dios. Ese espíritu de no hacer el bien a los que más lo necesitan es una ofensa para Dios. Dice después, Él no aceptará el servicio de ningún hombre que dañe y desanime la heredad de Cristo. Los pobres alrededor nuestro son puestos para mostrar eso, para desarrollar en nosotros ese sentido de servicio hacia los demás. Y al final la lección menciona un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Miqueas, el capítulo 6, y quisiera comentar ese versículo, versículo 8. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras versiones dice, y andar humildemente delante de tu Dios. ¿Qué es hacer justicia? Nosotros podemos entender por la regla de oro. Hacer justicia es hacer a los demás como yo quisiera que ellos hagan conmigo mismo. ¿Qué es amar misericordia? La sierva del Señor tiene una declaración bien interesante. Hacer misericordia, o como dice aquí, amar misericordia es hacer con los demás no como lo merecen. Es obrar con los demás no como yo pienso que ellos merecen ser tratados. Eso es amar misericordia. Y andar humildemente con tu Dios es obrar y hacer como si Dios estaría a mi lado viendo todo lo que yo estoy haciendo. Y de hecho es así. Dios está a nuestro lado viendo todo nuestro accionar, así como Enoc. Esas cosas requiere Dios de nosotros. Aquellos quienes comprendemos el carácter de Dios, en cierta manera hemos percibido lo que Dios es. Ese es el requerimiento que Dios pide de nosotros, los que de alguna manera tenemos ese conocimiento como cristianos. Amén. Olaine. Bueno, yo fijé mucho en la parte que Dios en el Salmo habla y condena en especial a los gobernantes injustos. Dios, en la Biblia, en varios momentos podemos ver que Dios mira a las personas de autoridad de forma más, le exige de forma más fuerte que a los que no tienen ninguna autoridad sobre los demás, porque lo que ellos hacen impacta mucho y eso puede interferir hasta en la individualidad de cada persona, ¿no? Si la persona que tiene autoridad abusa de esto. Y pues en el comentario de la hermana Elena, el tomo 3, habla algo sobre eso. Dice que los que ocupan puestos de importancia se desprendan del espíritu de inmisericordia que tanto ofende a Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. No suponga nadie que Dios ha dado a los hombres el poder para regir a sus prójimos. Él no aceptará el servido de ningún hombre que dañe y desanime la heredad de Cristo. Ahora es el tiempo para que cada uno examine, se pruebe a sí mismo, a fin de que pueda ver si está en la fe. Investigad íntimamente los motivos que mueven a la acción. Eso es muy fuerte porque a veces, aunque uno no tenga una posición de autoridad, muchas veces puedes estar violando la individualidad de alguien que tienes, o sea, que la persona es más débil o que tú te sientes superior, y eso ofende mucho a Dios porque Él sabe cómo sufre la otra persona por estar como un sirviente de otro, ¿no? De otra criatura que es tan débil, tan frágil cuanto Él. Entonces,
Eso es para que examinemos nuestro corazón, que en ningún momento hagamos eso con otras personas, porque para Dios es un pecado muy, muy grande, ¿no? Así es, ¿no? Y de hecho, como Joel mencionaba, de ese es lo que el Señor pide de su pueblo, es que practique la justicia, que ame la bondad y ande humildemente con su Dios. Inclusive nosotros expresiones parecidas podemos encontrar en Isaías, sí, capítulo 56, dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestar. Isaías 61:8 también menciona: porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Dios es amante de justicia, es amante del derecho y él odia la injusticia. Dios está también tan preocupado eh, que su pueblo manifieste, ¿no? O sea, por ahora quizás se ha vuelto mayor manifestación de injusticia, pero Dios se preocupa, ¿no? Que su pueblo también manifieste la verdadera justicia que es de él. Dios es amador de justicia y él hace justicia. Así que, y es lo mismo que Él también pide de nosotros. Si nosotros decimos que amamos al Señor porque Él nos amó primero, también entonces practicaremos la justicia. El día martes es un llamado que de hecho lo que Dios hace, un llamado a establecer la justicia. Miércoles. Perdón, el día miércoles, ¿no? Es un llamado a establecer la justicia. Como ya lo hemos mencionado en algunos versículos de Isaías, Dios pide, ¿no? Que amemos la justicia, que practiquemos la justicia, así como Dios es amante también de eso. El libro de Isaías, sí, Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda, y etcétera. Existen eh, muchas citas más. Entonces Dios realmente está preocupado y Él nos hace a nosotros de manera individual a que establezcamos justicia como un pueblo. Ahora la pregunta es, Mateo 23 al 30 nos da la lección, es ¿qué enseña Jesús aquí sobre lo que es más importante? ¿Qué crees que quiere decir cuando se refiere a lo más importante, ¿no? Refiriéndose a la justicia. Bien, comentemos un poco de eso del día miércoles. Sí, en la Biblia, como ya leyó Ronald algunos versículos o mencionó algunos, podemos encontrar indicaciones de la justicia de manera muy, muy práctica. Dios siempre hacía referencia a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, a los necesitados, y así a los pobres, y así Dios daba indicaciones bien, bien puntuales. Y nosotros podemos ver esos textos en Isaías, Jeremías, en los Salmos, Dios siempre hablando de eso, y siempre, siempre haciendo llamados a que sus seguidores, a que su pueblo, esté siempre al tanto de aquellas personas. Cuando yo leí Jeremías el capítulo 22 el versículo 16 que bueno, está hablando en ese mismo sentido, los versículos anteriores, yo me recordé de un texto que dice, eh, que se gloríe en esto el que se ha de gloriar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Ahora, ¿por qué? Porque el versículo 16 dice así, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Y luego hace la pregunta, ¿no es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Entonces, el conocer a Dios, el conocer quién es Dios, que es también lo que la Biblia hace mucho énfasis en conocer a Dios, dice que es juzgar la causa del afligido y del menesteroso, o sea, del necesitado. Preocuparnos por ellos, por los que hacen falta en nuestras posibilidades, es también conocer a Dios. Es un conocimiento práctico, no es una simple teoría, no es Dios es esto y ya. No es conocer a Dios en mi forma de actuar. Ahí yo voy a percibir cómo es que Dios es misericordioso para conmigo, cómo es que Dios es compasivo, cómo es que Dios es protector, cómo es que Dios es capaz de suplir mis necesidades. Yo voy a entender esto, yo voy a conocer a Dios cuando mi actuar va a ser de esa misma manera.
Y esa misma idea Jesús les presenta a los fariseos cuando los llama de hipócritas. Y Jesús les toca la herida, les dice, les habla de que la religión externa, la religiosidad que ellos profesaban, no era verdadera religión, porque ellos descuidaban de los pobres, ganaban su dinero de ellos, no hacían justicia a las viudas, y etcétera, etcétera. Y Jesús les menciona, ustedes devuelven el diezmo con mucha precisión, pero se olvidan de lo más importante. De hecho, devolver el diezmo era muy importante, es muy importante, pero hay algo mucho más importante que es preocuparse por los que lo necesitan. Y Jesús les mostró esta misma verdad. Quiero leer eh, una cita de la sierva del Señor que dice así: los verdaderos adoradores de Dios obrarán las obras de Cristo, serán liberales con los necesitados, no apartarán al pobre de su derecho, ni inventarán una excusa para evitar ayudar a los que necesitan ayuda. Aquellas personas en la Biblia que se menciona que dieron, nunca pusieron la excusa de que no tenían pan, nunca pusieron la excusa de que estaban mal de salud. Solo para poner el ejemplo de la viuda de Sarepta que recibió Elías, tenía solamente el sustento para ella y para su hijo, pero aún así recibió a Elías y fueron derramadas bendiciones. Esas mismas promesas se nos son otorgadas a nosotros. Así que no perdamos las bendiciones que recaerán por ayudar a aquellos quienes lo más necesitan de manera desinteresada. Amén. Amén. Polaina. Creo que era muy triste para Dios cuando Él mismo les puso esas reglas al pueblo de Israel para facilitarles la vida y ellos las hicieron mayor que el mismo Dios, más grande que el prójimo. Y me imagino que Cristo vino y Él miraba todo eso y eso le daba mucho pesar, ¿no? Porque no era la idea. Nosotros somos maestros en transformar las bendiciones de Dios en maldición o a veces dar más importancia a la bendición que al mismo Dios. Nos olvidamos mucho de eso. Pero lo más importante de la ley siempre será el amor. Por eso hasta los 10 mandamientos, si cualquier uno de ellos no tiene amor, no vale, no sirve. Y hablando de Jesús en su juventud, hablando de sus hermanos, del deseado de toda la gente, la página 67 dice, el ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación, hablando de los hermanos de él. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en la casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio y su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. ¿Cuántas veces no dejamos de hacer algo bueno a alguien por miedo a cómo me van a juzgar? Ay, no ayude a este porque no sabe si va a comprar droga. O, no, está aguantando hambre porque no va a buscar un trabajo, porque... O alguien te viene a pelear y tú le tratas con bondad, no, es un cobarde, ¿por qué no le responde? Mira cómo te está tratando. Entonces Jesús le tocó pasar por todo eso y nada más le sacaba como el odio, porque él no era capaz de odiar, que era solo el pecado. Entonces cualquier acto de injusticia que él presenciaba, uno lo notaba, o sea, que él se entristecía en ese momento. ¿Y cuándo vamos a llegar a eso, no? ¿Cuándo vamos a llegar a ser así tan que nos importe solamente defender al justo, defender al que está sufriendo, ¿no? A lo que está sufriendo la injusticia y solamente odiar al pecado? Entonces, me parece que muchas veces el miedo de qué van a pensar de mí es más importante para nosotros que de verdad qué va a pensar Dios de mí. Mencionaste algo, ¿no? De que toda la ley en sí se resume también en amor. Es interesante. El ser humano, como lo dijiste bien, es experto en colocar muchas reglas, ¿sí? Muchas normas, aumentar diariamente, y eso es lo que había acontecido con el pueblo de Israel, que hasta dice diezmaban menta y comino, pero dejaron de hacer o dejaron de practicar la justicia. Y hay una historia que en el último día vamos a hablar un poco, que esta historia demuestra la real condición del pueblo, ¿no?
que aquel que profesaba piedad, decía que conocía al Dios verdadero. Ese libro va a reflejar perfectamente el carácter de ese pueblo que profesaba piedad. Y de eso se trata el día jueves, de hecho, ¿no? Después del relato de Lucas, en capítulo 10, donde da a Jesús o responde a la pregunta, mencionando esos dos mandamientos importantes, el, el intérprete de la ley, queriendo justificarse, también devuelve a Jesús con otra pregunta y él dice, ¿quién es mi prójimo? Así que esta historia va a revelar un poco acerca de la real condición del pueblo judío. Y de hecho también es muy aplicable para nuestro tiempo, ¿no? Bien, comentemos un poco acerca de esta historia. Muy bien. Esta es la gran pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es, de hecho, una de las preguntas de la cual salió o Jesús expresó una parábola que hasta ahora está siendo de mucha enseñanza para nosotros, en donde nosotros podemos sacar muchas lecciones para nuestra vida, porque la forma en cómo Jesús desarrolló esta respuesta fue extraordinaria. Jesús tomó un acontecimiento que había ocurrido, muchos de los que estaban escuchando a Jesús hablar habían sido testigos de este evento que realmente sucedió. Y Jesús empieza a narrar la parábola que conocemos muy bien, la parábola del buen samaritano. Era un hombre, conocemos la historia, de camino a Jericó, es golpeado por unos ladrones, es dejado casi muerto, pasan por ahí el sacerdote, el levita, y al final pasa un samaritano que para el pueblo judío los samaritanos eran considerados enemigos. No se hablaban. Jesús una vez se intentó acercar a una samaritana y se sorprendió porque le habló. O sea, llegaron hasta ese punto, ni hablarse. Ellos ni aun para cortar el camino pasaban por la ciudad de los samaritanos. Era terrible la enemistad que había entre ellos. Pero este samaritano se compadeció, fue movido a misericordia y ayudó al judío que estaba maltratado. Lo llevó, vendó sus heridas y lo llevó a la ciudad más cercana y bueno, lo dejó a los hospitalario y le dijo así, que lo cuidara y cuando él volviera le iba a reponer todo lo que había gastado en tratar a ese judío. Entonces, la pregunta que Jesús hace aquí es bien interesante, es muy, muy interesante. Lucas el capítulo 10, el versículo 36, Jesús pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La pregunta de Jesús no es ¿quién fue el prójimo del samaritano? Porque en ese caso la respuesta sería el prójimo del samaritano fue el judío. Entonces podemos deducir que nuestro prójimo ¿quién es? El que necesita de ayuda. Pero Jesús le hace la pregunta así, ¿quién fue el prójimo del que estaba herido? Esos tres, ¿quién fue? ¿Quién fue el prójimo del que estaba herido? El prójimo fue el samaritano, a quien el judío consideraba enemigo. Y el fariseo respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? No es solamente quien necesita ayuda, es él, sí, pero es mucho más que eso. Mi prójimo es a quien yo considero como enemigo. Porque para el judío, ese samaritano era su enemigo, pero según la parábola, ese era su prójimo. Y eso es lo que Jesús, esa es la pregunta, es interesante la pregunta que Jesús les hace, porque les muestra que nuestro prójimo no es el que me hace bien, no es el que está solamente a mi lado, sino es aquel que tal vez yo considero como mi enemigo. A él es a quien yo le debo ayudar, a quien yo debo suplir su necesidad, es a quien yo debo fortalecer, es a él, a quien yo tal vez considero como mi enemigo. Y saben, Jesús demostró eso mismo. En esa parábola Jesús demuestra su amor y su interés por cada uno de nosotros. Jesús representado por ese buen samaritano fue, curó las heridas del hombre y le entregó a otro hombre y le dijo, te doy este dinero para que tú lo cuides y si vas a gastar más de lo que se necesita, yo te lo voy a dar cuando vuelva. Esa es una gran promesa para nosotros que esperamos la segunda venida de Cristo. Porque todo lo que vamos a gastar en pro de los necesitados, Cristo nos los va a devolver. Pero no hagamos solamente por interés a eso. Hagámoslo porque Cristo estuvo dispuesto a amar a sus enemigos. Cristo vino a morir a un mundo que no le amaba. Y nos llama hermanos, así nosotros siendo sus enemigos. Así que esta parábola ejemplifica muy bien
el amor desinteresado, el amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Es en sí, de hecho, toda persona, todo ser humano, aún nuestros perseguidores, tal vez quienes quieran hacernos mal, todos ellos son considerados como nuestro prójimo y Dios nos manda a amarlos también a ellos como nosotros mismos. Amén. Mm. Polaine. Solo me gustaría leer un pedacito de una cita de Hechos de los Apóstoles 256, que habla del amor. Y dice, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha. El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres más fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. Interesante, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de los dos mandamientos más importantes, que es el amor y la justicia. Y también hemos mencionado los dos pecados o los dos pecados mayores, ¿no? Que serían la idolatría, la injusticia. Hemos mencionado el amor. Si queremos dar amor o mostrar amor o amar a nuestro prójimo, pues necesitamos recibir de Dios. Si queremos también mostrar justicia, hacer justicia, porque la Biblia habla, nos hace un llamado, de hecho, a establecer justicia. Si no conocemos a Cristo, siempre vamos a hacer injusticia. Y aquella parábola que el último leímos acerca del buen samaritano, pues revela la real condición del pueblo judío. También revela la real condición de nosotros. Yo no sé individualmente cómo es tu condición. Mas, sin embargo, aquella historia podría reflejar perfectamente nuestra condición. Muchas veces podemos ser como el fariseo, como el sacerdote, creyendo estar en el servicio del Señor, profesando una piedad, mas, sin embargo, odiar o aborrecer a aquel que no comparte mi misma fe. Aquel que quizás está en el pecado, en la transgresión, en la prostitución, qué sé yo, en el alcoholismo, en la drogadicción. Yo no sé si tú amas con el mismo amor a ellos. Porque cada individuo en este mundo, que por ignorancia muchas veces, por falta de información, desconocimiento, están en la vida que están, ellos merecen ser que también amados. Y esos hombres necesitan ser llevados a los pies de Cristo. Si nuestro actuar es como del fariseo o del sacerdote, sin duda alguna esa es nuestra condición. No estamos amando la justicia, no estamos practicando la justicia. ¿Y qué es lo que Dios pide? Que hagamos justicia. Así que eso es un llamado, mis hermanos. Necesitamos realmente tener esos dos mandamientos primordiales, como la lección lo menciona, el amor y la justicia en nosotros. No lo tendremos si no lo recibimos de Cristo. Nos quedamos con eso en mente, de que realmente necesitamos recibir de Dios, recibir de Cristo, de su sacrificio, de su expiación. Entonces tendremos todo, porque Cristo es todo para el ser humano y para el universo. Que el Señor le guarde. IAG, juntos avanzaremos.